Politólogo Juan Manuel Reinares. Juan, ¿cómo andas? Matías te saluda, ¿todo bien? Hola Mati, ¿cómo les va? Bien, muy bien. Buenas noches. Buenas noches, un gusto volver a charlar contigo. Igualmente. Consultarte, preguntarte, voy a ir directamente ahí al hueso. Con respecto a lo de la marcha, después de la marcha del martes pasado, que fue una marcha multitudinaria, contundente, masiva, póngale el adjetivo que quieran, que fue impresionante lo que pasó el martes pasado, ¿crees que dejó alguna grieta, algún resquemor, algo en el gobierno nacional? ¿Cómo lo ves? Bien, según lo que Sí. levantan algunos portales, sí, Sí. habría dejado algunos resquemores Ujú. en sobre todo lo que tiene que ver con el Secretario de Educación Sí. y el Ministerio de Capital Humano, ¿no? Ujú. La posibilidad de hacer un movimiento de nombres, de figuras, sobre todo del secretario que estaba manejando la cuestión y que viene siendo extremadamente violento con las autoridades, los rectores, ¿sí? Nucleados en el CIN, Ujú. el Consejo Interuniversitario Nacional. Sí. Entonces ahí sí podemos ver un primer movimiento, ¿sí? Que tiene que ver con cambio de figuritas, que a veces suele ser el modo más rápido o más, sí, menos, que deje menos estela, ¿no? Sí. Como para tratar de cambiar el interlocutor y seguir algún tipo de negociación, que ahora se abriría quizás como negociación, porque todavía no se sabe bien. Ujú. Es un poco una marca de esta época esto de que de lo que se suele ver en la opinión pública, en redes, en algunos portales de los más masivos, de eso a lo que realmente sucede en pasillos o mesas de negociación, muchas veces hay mucho trecho. Sí. Por ejemplo, cuando Milei o cuando el gobierno nacional dice que se va a dar un 70% de aumento a lo que es la parte del presupuesto destinada a gasto de funcionamiento, que sabemos que es una parte bastante menor, ¿no?, del presupuesto total Ujú. de las universidades, que lo hace justo antes del primer paro universitario que fue en Sí, marzo. exacto. Eso nunca sucedió. No. Nunca llegó a esa plata, No, ¿no? nunca se giró esa plata, tal cual. Claro, que es muy poco, es menos del 5% del presupuesto total, ¿no? Ujú. En la segunda vuelta, la segunda vez que lo proponen, unos días antes de la marcha, la semana pasada, tampoco. Y ya lo habían dado como un hecho, cuando en realidad no había sucedido. Por eso digo, podemos suponer que generó un impacto Sí. en términos de de la rosca, ya que habías mencionado el término antes, Sí. de la propia rosca de los nombres de las personas que se sientan a negociar o a Exacto. protagonizar el tira afloje. Sí, bueno, Vamos a ver nosotros si arrancamos este programa y yo justo puse el audio de esta mañana de Eduardo Feynman, que fue muy contundente, cómo apuntó contra Sandra Petovelo, sobre todo. Claro, es que me parece que Sandra Petovelo es una de las referencias más claras de la fuerte ineficiencia de la gestión, la fuerte, diría que ineficiencia capaz que es mayor preciso, pero más en general, la fuerte incapacidad de la gestión nacional en muchísimas áreas, Sí. al punto de, a ver, me parece que de los últimos 4 meses, ya incluso todavía ahora que estamos transitando hacia el quinto mes, para cumplir el quinto mes, hay un montón de áreas, esto particularmente en ciencia y técnica quizás es un área que conozco un poquito más, pero en muchísimas otras áreas de la gestión nacional no hay designadas autoridades, entonces no hay nadie que ni siquiera firme, o hasta marzo, por ejemplo, nadie firmaba, entonces Claro. había fondos parados, había designaciones paradas, había programas que no abrían, había información que no se conocía, no se daba a conocer. Pero voy a decir, bueno, ahí hay un gobierno que no gobierna directamente, como un modo de frizar el gasto, ¿no? De recortar, de ajustar. Ahora, eso por un lado, ¿no? Que es algo que también hicieron otros gobiernos de este mismo estilo o tono, como puede ser el de Trump. Sí. Ahora bien, en los últimos días también hay casos de fuerte incapacidad para gestionar, como puede ser el caso de Petovelo, que ya ha tenido varias banquiñadas, digamos. Fue la banquina cuando planteó esto de que iba a recibir a las personas una por una, ¿se acuerdan? Con el tema
Y de los después, planes. después le metieron como 20 cuadras de cola, no me acuerdo cómo había sido. Exactamente, Sí. el tema de los comedores, Sí. la articulación, digamos, los vínculos que quiso establecer y cómo los quiso visibilizar con ciertos sectores de iglesias evangélicas, que no son todas iguales, y que no es un grupo estrictamente homogéneo, digamos, los sectores de la asistencia social del evangelismo en general, y que fue hacia uno de los más radicalizados. Estaban las imágenes rezando con algunos pastores, algo por el estilo. Sí. Digo, entonces Petovelo es un gran caso de ineficiencia y de incapacidad, pero al mismo tiempo, por lo que entiendo, Petovelo ocupa un lugar muy cercano del núcleo de poder de Karina Milei. Exacto. Entonces ahí es que probablemente no sabría Sí. prever, digamos, cuánto tiempo puede llegar a seguir en el cargo, pero yo me imagino que tratarán de sacar varios jugadores antes que ella. Sí, Juan, porque pienso en lo que decías antes y en esto que consultaba Mati, que lo hablábamos nosotros en el arranque. Yo creo que el gobierno viene ya eyectando, de hecho, y Feynman hacía mención a eso, a muchos funcionarios, y cuando hay algo que parece que puede pegarle al presidente, se termina yendo a alguien. Yo no veo que eso pueda pasar con Sandra Petovelo, pero no lo sabemos, particularmente por esto, porque en las últimas discusiones, incluso en la Cámara de Diputados, lo que opina el jefe, como le dice Javier Milei a su hermana, parece ser lo que gana siempre. Entonces, si hay una relación muy cercana, quizás salga por otro lado, digamos, la culpa por el funcionario. Sí, seguro. Por lo menos en lo que parece, en lo que se deja ver, digamos, la información que hay, en la rosca estrictamente de Libertad Avanza la orienta Karina Milei, Sí. con la idea, junto con Martín Menem, con Lule Menem, con los Menem del gobierno, tanto en ejecutivo como legislativo, es de reforzar la identidad de la Libertad Avanza como un partido ya nacional, por eso ya tiene presencia en más de 5 provincias, o ya llegó a la quinta provincia, y incluso competir en el Bastión Pro, como es la Cava, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sí. Ahí hay una orientación bien clara de Karina Milei por consolidar esa marca, y en ese sentido yo creo que se puede ver cierta reticencia a ceder poder a los otros miembros de la coalición de la Libertad Avanza, porque no hay que olvidar que la Libertad Avanza es una coalición también. Exacto. Y entonces el desplazamiento de Sago del bloque de diputados, que también, digamos, eso no quita de que Sago es un gran ejemplo de incapacidad en la gestión y la incapacidad en la negociación legislativa, ¿no? Por supuesto, pero era quien le estaba manejando su bancada, ¿no? Históricamente sí, con muchísimos errores, pero lo hacía. Sí. Un tipo que viene del MIT, en realidad viene del radicalismo, tiene una trayectoria bastante oscilante dentro de la política porteña, muy cercano a Angelici también, etcétera, pero se presenta por el MID, fue uno de los primeros que le presta, le vende el sello a Milei para competir en el 21, digamos, lo conoce bastante, lo conocía y planteaba que tiene una relación directa con Milei, pero evidentemente me parece que hay como una decisión de consolidar la libertad, digamos, el núcleo de la Libertad Avanza de Milei Menem. Entonces Sago queda desplazado y todas las negociaciones con Villarroel ya es desplazada incluso antes de asumir. Está siempre ahí como en una situación bastante particular y ha dicho públicamente que tiene una relación tensa con Karina Milei. Sí, siempre la están mirando, todo el tiempo por encima del hombro, digamos. Claro, sí. Y también la negociación con el PRO, ¿no? Que sabemos que el PRO está bastante fragmentado, junto por el cambio. Eso te quería preguntar, perdón Juan, ¿qué te pareció anoche, por ejemplo, después de la reunión de la Fundación Libertad, como que un Macri que no se acercó a saludarlo, como que se mostraba distante en un momento, eso mostraban a algunos medios? Sí, igual, ¿no? Se abrazaron, claro. Después se vio el video. Sí, después, pero no, como que no se acercó rápidamente, y estamos hablando de un expresidente que podría haber sido el primero del PRO. Y presidente PRO, a quien primero hubiera saludado, ¿no? Claro. Pero bueno, a lo mejor solamente una especulación, nada más. No, puede ser circunstancial del momento. Claro. Me llama la atención que están en offside Macri, sí. de quedarse literalmente solo al frente de las cámaras. Sí, muchos lo subían con lo de Travolta, ¿viste? En la de Pulp Fiction. Claro. Sí, y un Macri que se pueden discutir las cosas, pero en esas cuestiones como es bastante inteligente, digamos. Claro. En el lugar donde están todas esas cámaras sabe cómo moverse. Yo diría que sí, pero bueno, fue buscarlo a Aznar, me parece que era ahí como para saludar un rato al expresidente, el ex
y bueno, miembro del PP español. Sí. Me parece que ahí la discusión de fondo, que tiene que ver con el año que viene, con el 2025, que es justo un poco lo que charlábamos antes, es cuál va a ser la estrategia del PRO frente o junto a la Libertad Avanza. A ver, en coordenadas generales, si los niveles de apoyo de Milei, que la mayoría de las consultoras sostienen, se mantienen en el tiempo, alrededor del 50%, y sobre todo del otro lado tenés una oposición fragmentada, como suelen ser las oposiciones, digamos, que tienen divisiones normales o esperables dentro de un contexto de posterior a una derrota como fue la de Massa en el pasado, digo, de Unión por la Patria. Si mantiene ese apoyo, no tiene mucho sentido que se alíe con el macrismo, ¿no? Entonces, ahí me parece que Milei es una situación de quién mueve primero, generalmente, ¿no? Quién mueve primero las fichas, y están los dos. Me parece que Milei tratando de fortalecerse su figura y su núcleo, para no depender del apoyo de Macri. Claramente obtuvo ese apoyo para las elecciones, pero lo sostiene hoy. Y la mayoría de las consultoras plantea que el apoyo a Milei hoy es más fuerte entre los ex votantes de Macri que entre los votantes mileístas, entre comillas, más genuinos, que serían ex votantes, por ejemplo, del peronismo. Claro. ¿Sí? Hoy la votante en primera vuelta de Bullrich tiende a soportar más los efectos de la política económica de Milei, que sería la más fuerte de todas contra la mayoría de la población, y a sostener la figura de Milei, ¿no? Entonces, en ese caso, no necesita Macri. Y Macri, por lo pronto, lo que veo, en general se observa, es que intenta erosionar a la figura de Milei en los pocos espacios que tiene para decirlo. ¿Se acuerdan cuando dijo, a ver, Milei es un outsider, es él la hermana, ¿no? Y la fábrica de trolls, que no es menor respecto a los trolls. Pero me parece que esa tensión se va a mantener hasta que no tengamos un poco más claro el panorama de la duración del apoyo a Milei en términos mayoritarios, ¿sí? Bien. Y también la capacidad de Macri para contener a su tropa, porque ahí en Buenos Aires es otra cosa, pero fuera de Buenos Aires la tropa del PRO está muy disgregada. El escenario de Córdoba no es un escenario tan específico. Se está disgregando porque quienes trabajan la política, ¿no? En la representación política y en la gestión política, van como ubicándose, reubicándose, acomodándose. Y si podemos, qué sé yo, el PRO de Córdoba como un ejemplo, ya Preto pegó el salto. Hay otros referentes del PRO que ya están viendo la posibilidad de o directamente acercarse a Milei por su cuenta, o de negociar con, en este caso, el gobierno provincial. Sí, mucho, lo vimos acá en Villa María, sin ir más lejos. Claro, exacto, Capitani, de la Rosa Marco Juárez. Claro. Sí. Así que, digo, para cerrar, la tensión entre Macri y Milei se va a sostener. Lo de ayer fue, digamos, muy divertido en términos de producto audiovisual, pero es un elemento dentro de una serie de tires y aflojes, claro, donde me parece que la principal carta es el apoyo popular a Milei. Sí, y el riesgo también, porque hay que ver qué pasa, y en un año podemos pasar un montón de cosas, ahí estamos en Argentina, pero van 4 meses de gobierno, casi 5, que no termine también siendo absorbido totalmente, digo, ¿no? Porque qué pasa si Macri se acerca y si el PRO termina ahí como una fuerza minoritaria dentro de la Libertad Avanza, en un escenario de buen alcance para la Libertad Avanza. Porque algo que por ahí yo no había notado y me di cuenta, el año que viene Milei va a ganar sí o sí bancas en el Congreso de la Nación, porque las bancas que se ponen en juego son las que había ganado él y Villarroel en el 2021. O sea, eran 2 bancas y algunas en la provincia de Buenos Aires de Esper, que hay que ver dónde están. Ahora, esas 2 bancas no solo que las va a recuperar, sino que va a ganar terreno, incluso en el peor de los contextos posibles para el presidente de la Nación. Entonces también hay que ver cómo se reparte y a quién se la saca esas fuerzas. Claro, es que en el peor de los casos Milei va a ganar bancas. En el mejor de los casos para Milei no le alcanza el mejor de los resultados. Esto lo escuché decir a Gustavo Córdoba hace unos días. No le alcanza
para obtener mayorías. O sea que vamos a seguir teniendo un panorama legislativo de mucha rosca, ¿sí? Mucha rosca y probablemente muchos actos fallidos de la fuerza legislativa del oficialista, ¿no? Como lo venimos viendo hasta hoy. Con personas o con referentes políticos de muy poca experiencia, como el caso de Gabriel Bornoroni, que es hoy por ejemplo, del bloque del libertario en diputados, ¿no? Hombre de nuestra provincia. Exactamente, un empresario de nuestra provincia vinculado a lo que es el sector de combustible, sector de combustible. Entonces, me parece que el año que viene, casi seguro, obviamente los que van a perder ahí son quienes en el 21 se disputaron el grueso de las bancas, Juntos por el Cambio y Frente a Todo en ese momento. Yo creo que es mucho más factible que encontremos una coalición más o menos coordinada dentro de todo, con todas digamos, las advertencias del caso, del lado del Frente de Todos. Claramente Juntos por el Cambio va a estar mucho más fragmentado, porque fue la primera baja. Además tiene fracturas dentro de los partidos. Mira lo que es el radicalismo hoy. Además. Por eso. Dentro del radicalismo, dentro del PRO. Entonces, sí. La fractura del PRO, la fractura del radicalismo y bueno, la coalición cívica. Que se fue también un poco, claro. Sí. Claro, que logra pues, tener esa autonomía de la palestra, digamos, autonomía de poder decir en voz alta cosas como lo ha dicho Carrió, o como acá en Córdoba de algún modo también trata de hacer el referente de Córdoba, que es un político muy joven, de Hernández, bueno, se me fue el apellido, perdón, un hilito muy joven, Gregorio, me acuerdo el nombre, pero no el apellido. Pero si vamos a los partidos más importantes, el partido, digamos, la UCR, también hay que ver cómo termina jugando, cómo esa oposición más amigable y la menos, entre comillas, cómo juega de Loredo por un lado y Lustó por otro, a nivel nacional. A nivel provincial no parece haber grandes diferencias, ¿no? De Loredo con Ferrer, dentro de todo, sostienen la tropa cordobesa, que es como el núcleo de la oposición amigable. Sí, tal cual. Ya que nombraste a la política cordobesa y hablando, minuto final, así que te pido brevedad, en esto, aunque es bastante difícil, así como analizamos a Milei frente a las universidades y demás, ¿qué se puede decir del resto de la clase dirigencial? Más allá del caso de Loredo, quizás de los sectores más cercanos, quizás al reclamo de las universidades firmemente, tanto en la calle como en el Congreso. ¿Cómo los ves hoy? Yo creo que la marcha en general mostró demandas sin articular. Es decir, una dimensión como más horizontal de la política, en donde hay demandas, frustraciones, conflictividades que nos atraviesan como sujetos colectivos, quienes transitamos las universidades como estudiantes o como docentes, o como no docentes, o investigadores, etcétera. Por ejemplo, en ese caso puntual, o lo podemos trasladar a todo o muchos otros ámbitos de la sociedad, ¿no? Del sector del trabajo, quienes utilizan servicios públicos, etcétera. Utilizamos servicios públicos. Y por otro lado está la incapacidad para transmitir esa proliferación de demandas y frustraciones horizontales en términos verticales en la representación. ¿Sí? Digo esto para terminar, para plantear esto que vos decís, Gaby, no veo a nadie, a ninguna referencia política, capaz de traducir ese potencial que mostró la marcha, ese enorme potencial, en una voz autorizada y que de ese modo pueda mostrar cierto ascendiente respecto del resto de sus colegas. Sí, vos sabés que justamente en una reunión hace unos días atrás, así se pregunta, ¿quién puede capitalizar también esta marcha? Si hay alguien que puede capitalizarla, al fin y al cabo, es una pregunta. Para mí no, bien. Perdón, para mí no, o por lo menos no a priori. Sí, obviamente hay ciertos nombres que siguen, que se escuchan hace ya varios meses o incluso años, como Kicillof,
Sí. Pero Kicillof es hereda del kirchnerismo un piso alto y un techo muy bajo, entonces no sé si lo puede capitalizar electoralmente. Y no lo dejaron subir. Y parece ser que no lo dejaron subir, Claro. no subir, sea lo que sea. Sí. Incluso fíjense, a mí me parece que es linda esa pastilla para analizarlo un toque, para pensar un toque, cómo a Kicillof todo el tiempo se busca construir una figura moral de Kicillof, como un tipo que no ha robado, o por lo menos nadie lo dice hoy. Sí. Es un tipo que no busca digamos el mérito, perdón, el rédito, ¿no?, de subirse a una tarima por subirse, que hace política y que desde allí, desde ese hacer política en la gestión cotidiana de un territorio complicado como el de la provincia de Buenos Aires, logra de última sí ser un referente a nivel por lo menos regional de esa zona. Todo esto, pero sus límites son muchos, por más que se construya desde esa dimensión más moral. Y después otros referentes otros dirigentes con responsabilidades de gestión, hay que ver qué posibilidades tienen de capitalizar este tipo de movidas. No lo hizo Garzora, no lo hizo Puyaro, no lo hicieron otros gobernadores, y desde lo que sería los movimientos estudiantiles no ha habido mucho. No. A mí la marcha me pareció un fenómeno precioso, en términos, digamos, estéticos y también de valor político, ¿no? Sí, claro. Pero hay que tener en cuenta que hoy en día, en las transformaciones de la política de los últimos años, muchas veces esta efervescencia no coagula, digamos, de vuelta, esa efervescencia más horizontal de las demandas y frustraciones que proliferan, no coagula, no se ordena en términos verticales de una representación de esas demandas en algún tipo de proyecto más orgánico. Pasó en Chile, que incluso con un gran movimiento de casi de sublevación, ¿no? Sí. Como fue en el 19, si no lo recuerdo. Sin embargo, tuvo grandes dificultades para organizarse, sobre todo no logró completar el objetivo final que era la reforma constitucional, ¿no? Sí, exactamente. Digo, en Chile, el caso chileno nos muestra las dificultades que están teniendo hoy en general las manifestaciones populares para traducirse en esa política, como les digo, más de dimensión vertical, que no es verticalista, no digo verticalismo en el sentido de jerarquía, sino de traducir demandas sociales en proyectos políticos orgánicos. Exacto, tal cual. Veremos. Sí. También es contingente, habrá que ver si aparece alguna voz. Sí, hay que esperar, porque todavía pueden quedar varios temblores, ¿no?, de ese terremoto que fue el martes. Seguramente va a haber. Sí, tal cual. Gracias, Juan, como siempre, un gusto charlar contigo, siempre. Igualmente. Abrazo, que andes bien. Chau. Juan Manuel Reinares, charlando con Volver a Casa, analizando la política a nivel nacional y todo lo que ha sucedido post marcha.